Préstale atención a la mujer que ves aquí. Es Annie Lee, de 24 años, una brillante estudiante de posgrado de la Universidad de Yale. Son las 10 de la mañana y se dirige a su laboratorio para un último día de trabajo. Su vida estaba en un punto cúlmine. Dentro de tan solo 5 días, Annie iba a casarse con el amor de su vida. Pero mírala de nuevo. Ella no lo sabe, pero la cámara de seguridad capturó el momento en que Annie le entra a ese edificio, para nunca más salir. La policía revisó cada hora de grabación. Annie entró, pero desapareció sin dejar rastro en el interior de un campus con seguridad máxima. Pero la policía reveló algo que no tiene sentido. Mira esta imagen. Más adelante será clave para la investigación. Para entender qué se perdió en ese edificio, debemos retroceder varios meses antes de esa grabación. Ella era Annie Marie Lee, 24 años, una mente singular. Había crecido en California, criada por sus tíos, y en el instituto fue elegida como la más probable de ser el próximo Einstein. Se graduó como la mejor de su clase y fue aceptada en Yale para estudiar farmacología. No por casualidad, en Yale conoció a Jonathan Widawski, también un estudiante de posgrado, brillante. Se enamoraron. Sus vidas eran una trayectoria ascendente. Jonathan y Annie habían planeado su vida juntos, meticulosamente, como científicos que son. Se suponía que esa semana, la semana en que desapareció, sería la más importante de sus vidas, el 13 de septiembre de 2009. Esa era la fecha marcada en el calendario, el día de su boda. Annie estaba en la recta final de su investigación, la que la llevaría a su doctorado. Su trabajo se centraba en las enzimas utilizadas para tratar el cáncer y la diabetes, un futuro dedicado a salvar vidas. Su rutina era implacable, de casa al laboratorio y del laboratorio a casa. El día de su desaparición, el 8 de septiembre, dejó su apartamento para ir a ese edificio de alta seguridad. Iba a terminar su trabajo porque el día siguiente se iba a tomar un pequeño descanso para finalizar los preparativos de la boda. A las 10:48 de la mañana, la cámara la vio entrar. A partir de ahí, solo hubo silencio. Cuando Jonathan regresó a casa esa tarde, ella no estaba. Al día siguiente, la policía ya estaba involucrada. El FBI y la policía estatal también. Una estudiante de Yale se había esfumado sin dejar rastro. Días antes de su boda, el cronómetro estaba corriendo. Lo que encontrarían 5 días después no sería un secuestro. Sería una escena que, por su brutalidad y ubicación, forzaría a la élite académica a mirar la oscuridad del alma humana. La desaparición de Annie le generó una cacería mediática, pero los detectives sabían que la respuesta no estaba en la calle, sino en los detalles microscópicos. El edificio Amistad 10, de 5 pisos, se convirtió en una escena del crimen masiva, incluso antes de encontrar el cuerpo. 70 cámaras, cientos de tarjetas de acceso. La policía tenía que descartar a cada persona que había estado en el edificio ese día. Alrededor de 150. Todos en Yale estaban bajo sospecha hasta que se probara lo contrario. El 13 de septiembre, el mismo día que Annie se habría casado, una señal inusual finalmente guió a los equipos. En el sótano, detrás de una pared de paneles, en una sala donde se guardaban cables y tuberías. Los técnicos retiraron el panel. Allí estaba el cuerpo de Annie Lee. El informe indicaría más tarde que le habían arrebatado la vida mediante asfixia y presentaba signos de lucha. Su cuerpo había sido ocultado tras el panel y, para evitar ser descubierto, se había cubierto con escombros. El forense dictaminó que había sido una asfixia traumática. La escena era horrible, pero contenía la prueba que el asesino no pudo eliminar: su ADN. Los investigadores forenses revisaron cada superficie en la sala, y en una pequeña abertura entre el fregadero y el gabinete contiguo, encontraron algo: un guante de laboratorio azul, la clase de guante que usaban los técnicos para manipular a los animales en la investigación. El guante no fue puesto allí por casualidad. Tenía rastros de sangre de Annie Lee, y lo más importante, contenía el ADN de su agresor mezclado con su propio material genético. El asesino se había herido durante el ataque. Este guante se convirtió en la pieza central de la evidencia. El rastro biológico era claro y apuntaba a un individuo: Raymond Clark, un técnico de laboratorio de 24 años. Clark era el encargado de limpiar las jaulas de los animales de prueba en ese mismo sótano.
No era un fantasma, era el técnico responsable del mantenimiento, y la limpieza era un empleado de rango inferior, pero su posición le otorgaba acceso total a todos los rincones del edificio, incluyendo el sótano y las zonas de desechos. Los detectives descubrieron que el hombre detrás del ADN tenía un patrón de comportamiento inusual. Sus antiguos compañeros de trabajo lo describían con 2 palabras: controlador y volátil. Clark tenía una obsesión con el edificio. Él se consideraba el dueño del laboratorio. Se molestaba si un científico dejaba su jaula sucia o si alguien no seguía sus reglas. La policía y la fiscalía concluyeron que el motivo era la ira por la supuesta falta de respeto de Annie Lee a las normas del laboratorio. Clark se sentía con autoridad para reprender a los estudiantes de posgrado. A pesar de su rango inferior, se trataba de control. El 8 de septiembre, la policía cree que Clark confrontó a Annie. Se cree que la discusión escaló rápidamente el lugar, la sala de eliminación de desechos del sótano. El crimen fue una explosión de violencia facilitada por el control que Clark ejercía sobre el entorno. Clark, herido y en pánico, se dedicó a la ocultación. Manipuló las cámaras, aunque no fue suficiente para borrar el rastro. Limpió la sangre de la escena, pero no pudo limpiar el ADN de su guante desechado, escondido de forma rudimentaria. Con esta teoría y la prueba de ADN solo faltaba una cosa: que Clark se delatara. Al ser interrogado por primera vez, Clark actuó como un testigo cooperador. Negó conocer a Annie, a pesar de que ambos trabajaban a pocos metros de distancia. Pero cuando le preguntaron sobre un pequeño rasguño que los detectives habían notado en su rostro, su respuesta fue el primer desliz. El rasguño es de mis gatos. Siempre me lo hacen. La cortada cambió 3 veces en menos de 5 minutos, 3 explicaciones inconsistentes. Su mentira confirmaba lo que el ADN ya gritaba. Cuando los detectives se enfocaron en Clark, descubrieron un patrón de comportamiento que, aunque no era ilegal, era inquietante. La ironía forense es cruel. Raymond Clark, el hombre obsesionado con la limpieza y el orden en el laboratorio, fue delatado por la única cosa que no pudo mantener limpia: su propia biología. Las pruebas eran irrefutables: ADN de la víctima y el victimario en el guante. El rastro vital de Clark en la escena y la herida reciente en su rostro. La coartada era un cúmulo de mentiras. El 17 de septiembre de 2009, Raymond Clark Enthrow fue arrestado. El misterio de la estudiante desaparecida en la Ivy League había terminado, pero para la familia Lee, el dolor y las consecuencias apenas comenzaban. Cuando las pruebas forenses son claras, el camino hacia el juicio a menudo se acorta. Raymond Clark enfrentó cargos de asesinato y delitos graves contra la integridad de la víctima. Durante casi 2 años, el proceso legal se prolongó, manteniendo a la familia de Annie en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta. El 17 de marzo de 2011, Clark cambió su declaración. Se declaró culpable de asesinato y de atentado contra la integridad de la víctima. Al hacerlo, evitó un juicio completo que habría forzado a la familia a revivir cada detalle. No hubo explicación sobre el motivo. El juez lo sentenció a 44 años de prisión, una condena que Clark está cumpliendo en la institución correccional de Cheshire. Podría ser elegible para libertad condicional en 2053. Pero el caso de Annie Lee no terminó con el veredicto. El sistema legal solo resolvió una ecuación: el culpable y su castigo. Lo que no puede cuantificar la sentencia, lo que no figura en las actas de la corte, es el daño colateral. La verdadera y duradera prueba forense del crimen no es el ADN en el guante, es la ausencia. El eco más profundo proviene de su familia, en especial de su madre Vivian. Ella estaba a punto de empezar su vida como joven esposa. Nunca la veré caminando por el pasillo. Nunca sostendré a mis nietos. Nunca veré los sueños de Annie hechos realidad. Yo siempre veo a mi Annie en mis sueños.